Sí, Padre, Señor, damos gracias por este día, Señor, y te pido una vez más, Señor, pues la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, Señor, parte de lo que tú me das a mí, Señor, y como siempre, pues deseo que sea de bendición, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Pues me gustaría que empezáramos primeramente leyendo en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17 y versículos del 3 hasta el 10, y dice así: mirad por vosotros, desde el principio mejor, desde el versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desagárrate y plántate en el mar, y os obedeciera. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y también en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y cuando leía estos versículos de San Lucas, digamos que primero pensaba cómo se puede aumentar la fe, ¿no? Porque digamos que uno es en capacidad de creer, de tener fe, o sea, tengo mucha fe, simplemente, ¿no? O sea, tenemos la fe, digamos, que es la natural. Digamos que yo me voy a sentar en una silla y pienso que está bien, que está perfecta, y confío que no me voy a caer, ¿no? O cuando estás en el coche, digamos que la persona enciende el coche y tiene la fe, lógica, en la tecnología de que el coche funcionará bien, digamos, y que todo funcionará pues de forma correcta. Lo que me sorprendió un poco fue cuando empecé a investigar y leyendo, digamos, veo que la palabra fe no es exactamente creer. Es creer, pero como que tiene diferente, ¿no? O sea, está un poco conectada con Gálatas 5, ¿no? Dice que uno de los frutos es fe, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu. Pero estaba viendo otras versiones,
y veo que salía la palabra, en vez de fe, salía la palabra fidelidad. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué un cambio de fe a fidelidad, ¿no? Y pues leyendo acerca de los frutos, ¿no? Leo que hay versiones que dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, en lugar de fe, como dice en nuestra versión, del 60. Entonces, en cuanto te das cuenta y reaccionas, no dices que, claro, la Biblia no se escribió en castellano, ¿no? Y no, digamos, con la Biblia del oso, sino con el griego. La palabra en griego, fe y fidelidad, es la misma, esa palabra pistis, ¿no? Dice que nos habla de dos aspectos. Uno es la fe de creer, de ser persuadidos, de convicción, y otra hace referencia, hablando como algo más práctico o acción, que es fiel, lealtad, constancia y obediencia, ¿no? Y fidelidad. Y fue curioso porque dice el griego común o el secular, cuando usaba la palabra pistis, digamos que estaba hablando de alguien confiable, alguien digno de confiar plenamente. Era fiel en cumplir formalmente con el trato con los demás, cumplía lo prometido. Era una persona leal. La fe de creer y de convicción, de persuasión. Si fuéramos a Efesios, nos habla de un poco este primer aspecto de la fe. En Efesios 2, 8 al 9, es muy conocido, pero es bastante claro. Efesios 2, versículo 8 y 9, y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Está hablando de creer. O sea, cree. O sea, créete. La salvación viene por medio de la fe. Yo no hago nada. Yo no tengo participación. O sea, yo solo tengo que creer que por medio, por la gracia, Dios ha hecho su obra para que yo pudiera ser salvo, ¿no? Dice, porque también lo podemos leer en Primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No? Es simplemente vuelve a esta idea de creer, de confiar en lo que está diciendo. También lo podemos leer en Mateo 5. Mateo 5 y versículo 18. Mateo 5 y versículo 18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Aquí es porque de cierto os digo, es otra manera, ¿vale? Quizás tiene que ver más con el hebreo, que aunque no se menciona mucho, la palabra fe, sí que se ve o se intuye la parte de fidelidad en historias que podemos ver de Moisés, de Daniel. Nos dice, digamos que luego tenemos la segunda parte, que habla de fiel, lealtad, constancia, obediencia. Digamos que hablamos de una acción, de algo práctico, o que se refleja. Y esta, pues,
por decir así, sería en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, que dice así, ¿no? Versículos primero o hasta los 3 primeros del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero si vamos leyendo, dice que por fe Abel, por la fe Abel, por la fe Enoc y por la fe Noé, vas viendo, ¿no? Es un poco como que no habla el Antiguo Testamento de fe directamente, salvo uno de los pocos versículos que es en Habacuc, que dice, ¿no?, que el justo por la fe vivirá. Pero aunque no se dice directamente, te das cuenta que si ves la vida de estos que nos habla en el Antiguo Testamento, ves que ellos tenían, o podemos fijarnos en que están hablando o demuestran fidelidad, obediencia, lealtad a la ley y a Dios, ¿no? Dice, pero si miramos, como decimos en Hebreos, podemos ver como en Noé, en Abraham, en José, y podríamos seguir hablando de Daniel y sus amigos, y todos en una manera o de otra, prefirieron obedecer y ser leales a Dios y seguir lo correcto, aun a riesgo de sufrir burla, en el caso de Noé, pérdida de un hijo siendo ya mayor, en el caso de Abraham, y ser fiel a su Señor en el caso de José, y de las pérdidas de sus propias vidas en el caso de Daniel y sus amigos, pero ellos habían sido fieles. Daniel fue fiel desde el principio, no me voy a contaminar, voy a ser fiel. No voy a arrodillarme ante unos dioses. Y él seguía fiel. No te dice de su fe o directamente, pero por sus hechos te está demostrando la fidelidad. Él está demostrando esa parte o segunda parte o aspecto de la fe, que es la fidelidad, aquello que es más práctico. No nos habla, sabemos, como de la fe dice, pero sí habla de la obediencia, de la fidelidad a Dios. En Hebreos 6, en Hebreos 11, 6, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Dice, pero sin fe, sin fidelidad, es imposible agradar a Dios. Dios no quiere solamente que te sepas la ley, quiere que además seas leal a esa ley, quiere que seas fiel, que pongas en práctica esa fe que tienes, ¿no? Es un poco, se me recuerda un poco, aunque quizás se saca un poquito de contexto, hablando de la fe y las obras, ¿no? Mi fe es esta, pero la obra de mi fe es la lealtad, es ser fiel en cada cosa que haga, en cada circunstancia, aunque a veces me suponga algo en contra mío o pérdida de algo, pero voy a ser fiel a ese mandamiento, voy a ser obediente, porque es una de las cosas que implica la fidelidad, ser obedientes a los mandamientos del Señor, aun que suponga algo en contra tuyo, o tengas un perjuicio por ello, ¿no? Pero realmente la fidelidad implica no solamente, es la obediencia a unos mandamientos. Es la parte práctica de decir, yo tengo una fe que es en Cristo. Y tengo esa parte que sé que mi salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo.
Y eso lo tengo que creer, y es así. Pero cuando estamos hablando de digamos, de una segunda parte, de algo que es más, que tienes que demostrarnos, que no solamente es un conocimiento, sino además también es ser inteligente para llevarlo a la práctica, ser sabio. Yo voy a ser fiel, porque soy fiel a mi Señor. Y ese mandamiento, como sé que a Él le agrada, yo voy a obedecer. ¿No? O sea, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si quieres amar a Dios, si quieres agradarle, Él lo que te va a pedir es que seas obediente, que seas fiel a lo que estás diciendo, que seas un cristiano confiable, que realmente se vea que lo que tú estás diciendo realmente lo cumples. ¿Vale? Estás cumpliendo esa que es tu palabra, que dices, no, yo soy fiel, yo quiero agradar al Señor. ¿No? Dice, la fidelidad también implica, como he dicho, hacer la voluntad de Dios, aunque las circunstancias adversas, ¿no? Pero incluso el mismo Señor dijo, no sea mi voluntad sino la del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él también es un ejemplo en obediencia. ¿No? Dice, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Significa también el dejar mi voluntad atrás, debajo, para que la voluntad de mi Padre esté por encima y yo sea obediente a ella, ¿no? Dice, pero si volvemos otra vez a Lucas, (17), ¿no? Está diciendo, vemos que es el siervo, es obediente, ¿no? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumenta la fe, ¿no? Que dice, si tengo que perdonar, si el Señor me está mandando que perdone a mi hermano 7 veces 7 y todos los días y en todo momento le perdone, que claro, eso es un esfuerzo, o sea, digamos, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es humanamente, dices, es imposible. O sea, si ya con 2 veces que te pida perdón y haces mala cara, o sea, ya miras con cara de, sí, me está pidiendo perdón, pero me la haces otra vez. O sea, y hay esa parte humana que está ahí. Pero el Señor dice, no. Él les dice, no. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me he arrepentido, perdónale. ¿No? Claro, ahora entiendes, dices, Señor, pero auméntame la fe. O sea, auméntame la fidelidad para obedecer este mandamiento. ¿No? Pero es que eso en general, es decir, cuando estás pensando en un mandamiento y que te es difícil, o sea, llevarlo a cabo, tienes que decir, Señor, auméntame la fe, auméntame la fidelidad para obedecerte a ti, para ser obediente al Señor. ¿No? Dice, entonces, si tuvieras fe, ¿no? Dice, como un grano de mostaza, ¿no? Dice, y la respuesta del Señor, dice el Señor, o sea, digamos que la respuesta del Señor viene con el ejemplo, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desagárrate y plántate en el mar y os obedeciere, ¿no? Pero no sé si he llegado a apuntar la definición, de lo que es el sicómoro, que es como una especie de higuera y que era o está en la zona de Palestina o está en zonas más bien desérticas, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque aquella parte era árida, pero además lo curioso es que venía de Egipto y que la madera de ese árbol, que era enorme y grande, sí, que podía alcanzar como equivalente a 3 pisos de altura, le llamaban madera de momias.
porque la utilizaban los egipcios para poner a las momias en Egipto, ¿no? O sea, era alta calidad, ¿no? Y si ves la imagen de un sicómoro, que es, o sea, yo tendría que haber 3 como yo, 4 o más para abrazarlo, se supone, o sea, según las fotos que ves, que son enormes y grandes, dices, mover eso al mar, y el Señor te dice, si tuvieras un poquito de grano de mostaza, que es algo tan pequeño pero que luego crece enorme, dice, ¿no? Dice, si tuvieras, en vez de decir fe, piensa, si tuvieras fidelidad tan pequeñito como eso, ¿no? O sea, podrías conseguir muchas cosas, ¿no? Dice, y entonces, dice, les explica la historia del, digamos que, ahora del siervo, y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después esto, come y bebe tú, ¿no? O sea, después de un día cansado, o sea, digamos, nosotros te quejas de que llevas un día muy largo, pero pienso, o sea, estar con ganado, apacentar, como dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara, apacienta ganado y vuelve del campo, dice, no, o sea, ahora vienes de trabajar, pero ahora quiero que me hagas la comida, ¿no? Y dices, es que es el siervo, y lo que hace el siervo es obedecer a su señor, ¿no? Dice, ¿acaso da gracias el siervo? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, ¿no? Realmente es un siervo, tiene que obedecer al Señor, ¿no? La respuesta es como decirles, no, o sea, es que el Señor se está diciendo, es que tenéis que obedecer. O sea, es aumentar la fe significa también obedecer a tu Señor. Es hacer lo que te está diciendo. Dice, así también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hemos hecho. Bueno, lo que debíamos hacer hicimos, ¿no? O sea, incluso después de decir, estamos haciendo, o estamos buscando obedecer, diciendo, vamos a, y pedimos al Señor, auméntame la fe, la fidelidad. ¿Para qué? Para obedecer tu mandamiento. En este caso es el de perdonar a tus hermanos. Pero pueden ser otros mandamientos que estás pensando, o que tú digas, este mandamiento para mí es que es complicado, es difícil, no me gusta obedecer este mandamiento. Pero el Señor te dice, eres el siervo, y si tú quieres aumentar, si tú quieres, como dice en Gálatas, si se supone que la fe o la fidelidad es un fruto del Espíritu, debes obedecer. O sea, si quieres aumentar tu fidelidad, tienes que ser obediente y realizar ese mandamiento, o eso que te es tan difícil hacerlo. Dice, el Señor en el Evangelio nos dibuja un cuadro, ¿no? O sea, dice que significa que en estos versículos, ¿no?, de la fe, pero no es un cuadro abstracto, no es impresionista, ni nada raro de definir. O sea, es claro. Aumentar la fe, aumentar la fidelidad, significa ser obediente. Dice, se ha puesto, y todo se ha puesto con un propósito en la Biblia. O sea, tenemos divididos por versículos, pero si ves el texto, no hay nada que está puesto al azar, está todo puesto con un sentido. Dice, ¿no? Dice, el propósito y su respuesta, que desea, si deseas aumentar tu fe, aumentar tu fidelidad, es ser obediente. Dice, le está hablando de perdonar, ¿no? Dice a sus hermanos, pero dice, les está enseñando algo que solo han
que no solo han de creer, o es más correcto decir que les está enseñando que han de ser fieles a un mandamiento, ¿no?, que dice que han de perdonar a sus hermanos. No, pero si dice, sigue leyendo, dice, el siervo obedece a su Señor, dará gracias al Señor por hacer lo que le manda, pero también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fidelidad implica obediencia. ¿No? Dice, no puedes agradar a Dios o buscarle, o decir, amo a Dios, si no eres fiel. Si lo que tú estás diciendo, no solamente lo dices, sino además eres fiable. Eres alguien en que se puede confiar en que va a cumplir lo que está diciendo, en que es leal a las palabras que decimos, ¿no? Y dice, en Romanos 10, y versículo 17, digamos que vuelve a insistir en el mismo pensamiento, ¿no? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, la fidelidad, o sea, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La palabra nos enseña también, o sea, y nos habla acerca de lo que es la fidelidad. O sea, debemos oír la palabra. Está hablando estos tiempo atrás en Proverbios, e inclinar tu oído a la palabra, a las razones de la palabra, ¿no? Y no dices, y que decimos, no, o sea, el sicómoro, como decíamos, aquí he encontrado ahora, voy a apuntar, dice que es el árbol de la familia de las moráceas y que es una higuera propia de Egipto, con hojas algo parecidas a las del moral, fruto pequeño, de color blanco, amarillento y madera incorruptible, que usaban los antiguos egipcios para las cajas donde encerraban las momias. Por eso el nombre de higuera de momias, ¿no? Dice, también nos habla del grano de mostaza, como he dicho, pero que es pequeñito, pero que aún así crece mucho. Dice, debemos entender, dice, pero antes que querer crecer en fidelidad, también, ¿no?, debemos de entender que sin el primer paso de la palabra pistis, ¿no?, de creer, de confiar, sin antes ser salvos por medio de la fe, creer en el Hijo de Dios y confiar en su obra, no podremos tener al Espíritu Santo para tener fruto de fidelidad. O sea, no puedes saltarte las cosas. Primero es creer, ¿no? Como el carcelero en Filipos, ¿no? Dice, o sea, ¿qué he de hacer? Cree en el Señor Jesucristo. ¿No? Dice, ¿cómo deben considerar los cristianos fieles sus pruebas y sufrimientos? Como dice en Santiago 1, de 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Aquí insiste un poquito, ¿no? O sea, la prueba, ¿vale? O sea, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vuestra fidelidad tiene fruto. Dice, y también como dice, pues algo que es en Primera de Juan, no voy a insistir mucho porque ya nos han predicado bastante sobre Juan, la primera epístola de Juan, perdón, y capítulo 5, y versículos del 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido, al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No? Pero podemos seguir también y en Hebreos. En el libro de Hebreos, si no recuerdo mal, 10:23, Hebreos 10:23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿No? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, teniendo por costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca, ¿no? Pero vemos como mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y algo interesante, algo que también nos debe servir de como de ayuda, ¿no? Es decir, que Dios es fiel, ¿no? Con nosotros, también perdonarnos, ¿no? Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, tenemos también que el Señor es fiel con nosotros. Aunque nosotros somos a veces inconstantes, somos infieles en ese aspecto, ¿vale? De no ser leales en todo momento, ¿no? Es la gran lucha que tuvo Israel, ¿no? Dios quería que Israel fuera fiel en todo momento. ¿Y cuántas veces Israel era infiel con el Señor? En vez de buscarle a Él, en vez de agradarle a Él, prefería irse con los pueblos vecinos. Nosotros también tenemos que tener ese pensamiento. Evitemos serle infieles al Señor. El fruto del Espíritu de fe, de fidelidad, de lealtad al Señor, de obediencia, eso nos traerá cosas buenas, ¿no? En Proverbios tenemos una lista de cosas de que si el justo hace estas cosas de forma correcta, a él va a tener bendición, a él le viene bendición. Y no sé si pero estaba acordándome de un salmo, que ahora no sé si lo apunté, sí, en el Salmo 101, Salmo 101 y versículo 6. Salmo 101 y versículo 6 dice Salmo 101, versículo 6. Vale, sí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Somos siervos y hemos venido a ser fieles al Señor, y nuestra fidelidad tiene que glorificar al Señor. Debemos hacer lo que Él nos manda. Y hasta que no leí un poco sobre la palabra pistis, realmente se me abre un poco más el significado de fe. No solamente es creer y ya está, sino tiene una parte más que es, por así decirlo, una acción, un trabajo, una consecuencia, ¿no? Pero que realmente, qué cierto es, ¿no?
cuando dice que muéstrame tu fe por tus obras. Y aunque no es exactamente, digamos que está hablando de este tema en concreto, pero realmente sí que debemos ser cierto que si decimos que tenemos fe, no solamente debe ser decirlo, sino debe ser que mi fe te la estoy mostrando con mi fidelidad a las enseñanzas del Señor, ¿no? Aquello que dice, tú estás demostrando tu fidelidad, ¿cómo? Haciendo lo que yo digo que es mi fe, aquellas cosas que digo, yo es que tengo unos mandamientos, tengo unas cosas que he de obedecer porque es mi fe y sigo una serie de mandamientos porque amo a Dios, ¿vale? Pero no solamente es decir tengo esta fe, sino ser fiel a esos mandamientos, llevándolos a la práctica y que realmente tú puedas decir de nosotros que somos alguien fiable, alguien que es leal a lo que está diciendo, ¿no? A eso que entendían los griegos, ¿no? Que la palabra pistis, ¿no? Que somos realmente coherentes, ¿no? Y realmente para mí es un reto porque realmente es verdad, ¿no? O sea, la fidelidad es algo que es día a día, no es un instante. Has de ser obediente día a día, semana tras semana, y es la única manera que vas a demostrar que eres fiel, siendo obediente y haciendo lo que el Señor nos manda, que seamos obedientes a su palabra y a sus mandamientos.